Macuali tonali, Huey tecuyo intepet ejecat, Ica semani, Ica Iwan, Tlamahuistlisli, Tetlaitlanis, Moseyalistli, Pampa, Acitlani, Mo Teocali Teopantli, Tlazocamati, Millac. Estamos en el sitio arqueológico conocido como Ejecatepetl. Ejecatepetl es una palabra en lengua náhuatl no llegábamos a conocer todo lo que implicaba el sitio. De repente llegábamos a encontrar una acumulación de rocas extraña o llegábamos a encontrar tepalcates. Tenemos el códice denominado San Isidro Tlautenco, donde se representa una parte de la Sierra de Guadalupe y se representan 3 cerros. En uno de ellos ya se menciona al Cerro de la Cruz, es decir, para el año de 1612 este importante cerro ya había perdido su nombre originario. Ese es un dato muy importante por lo siguiente: en la cima del cerro se encuentra una cruz. Exactamente en la fecha de 3 de mayo, que es cuando se festeja la Santa Cruz, se acostumbra a hacer una procesión que parte de la parroquia de San Cristóbal hacia la cima del Ejecatepetl. Esta es una de las tradiciones más arraigadas y que ha pervivido en Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos. Hay una época donde la forestación en el cerro comienza a disminuir. Entonces comienza también una serie de construcciones modernas que empiezan a develar una serie de vestigios arqueológicos. La deforestación en el cerro también provoca el deslave de sus colinas, entonces empiezan a salir más materiales arqueológicos. La mayor parte de la gente de Ecatepec, al provenir de diferentes lugares, no todos conocían la tradición, solamente unos cuantos pobladores llegaban a saber exactamente que se trataba de materiales antiguos. Habíamos mencionado que el sitio arqueológico había sido representado en diferentes códices, uno de ellos la tira de la peregrinación, que los mexicas se asentaron en este lugar únicamente 4 años, es decir, del año 1260 al año 1263.
En este lugar existía para el posclásico un Altépetl. ¿Qué es un Altépetl? Es una entidad étnica, política y territorial, en donde se tenía un tlatoani, que era pues el máximo jerarca de esta entidad. Cuando llegan los ibéricos a estas tierras, fundan sus pueblos españoles, precisamente donde había Altépetl. Y por eso aquí se fundó el pueblo de San Cristóbal. Por desgracia se ha dado un fenómeno también de saqueo. Y ese mismo saqueo ha exhibido diferentes tipos de materiales arqueológicos. Estamos parados en un punto muy interesante porque en un pequeño espacio nos hace referencia a una gran temporalidad de ocupación del sitio. En este espacio, que está conformado básicamente por un hormiguero a la orilla de una vereda, podemos encontrar materiales arqueológicos representativos de una temporalidad muy larga, desde el año 600 a.C., representado por este pequeño soporte de una vasija con una apariencia zoomorfa, el costado de una vasija del preclásico, la obsidiana gris representada por una navajilla prismática y lascas de material de obsidiana gris aproximadamente del año 600 a.C., materiales procedentes probablemente de culturas del Bajío. Tenemos obsidiana verde, que tuvo su mayor expansión desde la época teotihuacana hasta la mexica. Tenemos cerámica representativa de la época azteca, como este fragmento de chimolera, o la rojo texcoco tardía, negro sobre rojo. En el año de 1884 se realizó una pintura para el libro México a través de los siglos. Esta pintura es una vista panorámica aproximadamente de esta zona. Es una vista que abarca la sección noreste, en donde podemos apreciar al fondo el Cerro Chiconautla, parte de la laguna de San Cristóbal y la ladera noreste del Ejecatépetl, que es donde estamos ahorita observando. Algo que sí queremos recalcar es que la gente no debe de extraer estos materiales, deben de permanecer en el sitio para que posteriormente se puedan estudiar. Entonces lo que nosotros hacemos pues es regresar los materiales de los lugares donde hicimos la observación para que en un determinado momento se pueda hacer una investigación seria. Todavía tenemos presente en este espacio una especie denominada yuca brevifolia, y es muy importante porque aún se conserva esta especie en este lugar. Eso nos habla de la importancia del entorno que debemos proteger. Este árbol es la yuca brevifolia. Brevi porque sus hojas son cortas y folias son hojas cortas. Para el año de 1884 todavía se conservaban los lagos, cosa que ya no tenemos presente, y finalmente es parte de las añoranzas que tenemos en esta región. Esta yuca brevifolia llega a vivir de 400 a 500 años. Esta yuca vio la cultura de nuestros ancestros, vio el lago de Texcoco, vio la invasión de los colonizadores y ha visto el desarrollo de este municipio de Ecatepec de Morelos en los últimos años. Después de realizar el ascenso hacia el Ejecatépetl, en la parte media del cerro encontramos la estructura conocida como el Gigante. También podemos apreciar cómo la erosión actúa sobre sus cualidades y va formando cavidades en la roca. Como una muestra de la flora que existe en este lugar, este es un copal, el árbol sagrado de nuestros ancestros. En el Ejecatépetl, en todo el contorno, hay muchos árboles como este, pero este está a 15 metros de la piedra equinoccial y está justo en un punto áureo, sagrado y ceremonial. Esta mole de roca muy probablemente en sus inicios adquirió una forma debido a la propia naturaleza, pero nuestros antepasados, al estar tan interrelacionados con las cuestiones míticas en los cerros, comenzaron a observar que tenía características propias a lo que ellos consideraban el dios Ejecatl.
porque representa su iconografía, porque es protector y custodio de todos los fenómenos que en este cerro y en esta región se daban. Además, al convertirse en custodio, aquí se desarrollaban una serie de funciones míticas relacionadas con la cosmovisión propia del posclásico. El copal es un árbol sagrado de nuestros ancestros. De este árbol se extrae una resina que es transparente, de color amarillento, y con esa se hacían ceremonias y rituales. Se colocaba esa resina en los ahumadores, se quemaba. En toda esta área del Eje Ecatepetl encontramos vestigios arqueológicos con restos de cerámica de sahumadores. En los espacios labrados naturalmente por la naturaleza, los antiguos pobladores modificaron el espacio mediante elementos de estuco. Muy probablemente utilizaron los espacios socavados en la roca para utilizarlos como galerías. Probablemente pudieron poner ofrendas o pudieron poner algunas de sus deidades o un aprovechamiento realizado por ellos, pero definitivamente estamos en uno de los espacios más sagrados dentro del Eje Ecatepetl, ya que esta estructura maciza de roca andesítica está representando en gran parte la conceptualización del Ejecatl. Bien, las cavidades naturales en la ladera oriente del Eje Ecatepetl fueron utilizadas como espacios rituales. La propia conformación de las moles de andesita genera muchos puntos de referencia de observación. Nos encontramos en el lugar que lo hemos bautizado como el portal, debido a sus características físicas, aparte de marcar un punto de ingreso a un espacio donde probablemente se realizaban ceremonias rituales y observaciones de los astros. Estamos ubicados en los acantilados del Eje Ecatepetl, un lugar sagrado, ceremonial de nuestros ancestros. Aquí en este lugar, con toda seguridad, hacían sus ceremonias, rituales, y era un punto de observación hacia los astros. Nuestros ancestros eran muy observadores de la naturaleza, eran muy observadores de los ciclos lunares, solares y de la relación que estos guardaban con sus puntos de referencia. Precisamente, a pesar de no nosotros poder visualizar tal vez una arquitectura de un templo o una arquitectura de un espacio muy elaborada, dentro de la misma conformación del espacio natural, nosotros podemos observar por algunos elementos de modificación de las superficies, como para nuestros ancestros, sobre todo en la época mexica, comenzaban a interrelacionar la iconografía que ellos tenían de su propia cosmovisión con el espacio natural y la manera como podrían interrelacionarse con ello. Entonces, precisamente estos espacios fueron utilizados como espacios rituales muy importantes y que probablemente en estos espacios pudiera haber estado la élite mexica realizando precisamente algunas de esas ceremonias y observaciones también. El movimiento del planeta Venus en sus diferentes fases. Entonces lo podemos observar como estrella de la mañana o lo podemos observar como estrella de la noche. Eso nos conecta inmediatamente con el culto al Ejecatl Quetzalcóatl en la época del posclásico. Son de los elementos que nosotros podemos encontrar cuando recorremos estos espacios y nos conectamos con la naturaleza. Ecatepec es uno de los Xaltépetl más importantes de la Cuenca de México, de la parte norte.